lunes y en caso de cualquier cosita yo voy a estar disponible también en el chat. Súper, Bárbara, muchas gracias. Y Gracias a bueno, ustedes. dada la hora, ¿cierto? En honor al tiempo, les doy el pase a nuestros relatores para que se puedan presentar y demos inicio entonces a la jornada de hoy. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, estamos en el chat, pueden levantar la manito y hacer sus consultas, ¿verdad? Así que estaremos atentos ahí a lo que necesiten. Les doy Muchas el gracias, pase. Gabriela. Gracias, Muchas Bárbara. gracias, Gabriela. Te pasaste. Buenísimo. ¿Se ve la presentación, cierto? Así es. Bien. Se ve perfecto. Entonces, en virtud del tiempo, a lo que vinimos. Muy buenos días a todas y todos los conectados el día de hoy. Quienes vean también esta transmisión luego, si es que se cuelga en la plataforma. Les agradecemos mucho que nos acompañen en esta sesión online, donde queremos hablar de los datos y su seguridad en la práctica. Ya se viene la nueva ley 19.006, la 19.719, perdón, es una ley que reforma. Nos vamos a presentar nosotros primero para que nos conozcan. Probablemente yo veo por ahí algunos nombres conocidos, pero probablemente hay muchas personas que nos estamos conociendo hoy. Así que comienzo yo. Mi nombre es Denis Astorga Naduris, soy ingeniero en ciberseguridad, trabajo en TI desde el año 2007 aproximadamente y soy especialista en best practices. Soy especialista en frameworks, en marcos de trabajo, en normas ISO. Diría que desde el 2007 muy alineado a lo que es ITCM, gestión de servicios TI, y luego desde el 2017 ya de cabeza en lo que son las normas ISO, que son muchas, son varias y son muy útiles. Así que está ahí mi LinkedIn también para quienes no estemos conectados podamos contactar. Y hoy estoy junto aquí a mi amigo, colega, socio, Jean-Pierre. Te doy la palabra, Jean, para que te presentes. Muchas gracias, Denis. Bueno, como Denis decía, nosotros, además de ser socios, de ser colegas, que ver este curso en conjunto, fuimos compañeros de colegio, de tercero, cuarto medio. Entonces nos conocemos hace muchísimo tiempo. Muy buenos días, Bárbara. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y tenemos este entendimiento mutuo. Sabemos básicamente esta importancia que tiene el tema técnico con el tema jurídico. Bueno, yo soy abogado, ¿ya? Ahí está un poco de mi descripción, ya especialista en ley 20.719, 19.628 y la ley marco de ciberseguridad, que muchos dicen, oye, pero ya, eso lo veo muy lejano, pero la ley marco de ciberseguridad no hay que dejarla de lado. Esto es tremendamente importante para la puesta en marcha de la ley 20.719, que yo me imagino que es lo que a todos ustedes les motiva el hecho de estar acá, es cómo implemento esta ley. Entonces, el tema técnico, jurídico, es tremendamente importante porque, ya lo han dicho los especialistas, más especialistas incluso, sin ir más lejos, yo cito siempre a Romina Garrido, que ella es un tremendo referente para mí en relación al tema de la protección de datos, y ahora trabaja en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ella dice que esta ley es una ley que es para técnicos, no es para abogados. Entonces, es justamente esa brecha que nosotros encontramos entre el puente, entre lo jurídico y lo técnico, esto de trabajar en silos de las empresas, el que nosotros venimos a unir, básicamente, y bueno, ahí con mi colega Denis. Así es, esa es nuestra propuesta de valor grupo, ¿ya? Esa es nuestra propuesta de valor, es una propuesta de valor híbrida, donde nosotros nos hemos dedicado en estos últimos años a hacer conversar a las áreas, ¿cierto? Como dijo Jean-Pierre, que trabajan a veces en silos, porque llega una ley que es para técnicos y los técnicos decimos que, bueno, pero esto es ley, así que lo resuelva legal, y así nos vamos pasando el documento de informática a seguridad de la información, de seguridad de la información a ciberseguridad y a legal. Así que nosotros hemos aterrizado una propuesta de valor híbrida, como les decía, donde ayudamos a las empresas a derribar esos silos organizacionales, ¿ya? Con prácticas tal vez no tan jurídicas, sino tan técnicas. Incluimos, por ejemplo, ingredientes como la gestión del cambio organizacional,
que probablemente no nos enseñan mucho ni a los abogados, ni a los informáticos, ni a los de ciberseguridad. Tiene que ver más con la psicología, probablemente. Tiene que ver con la gestión del cambio en las personas. Pero hay muchas estadísticas hoy día, más que mostrarles una en particular. Yo siempre tengo en mi cabeza una de McKinsey, pero la que busquen es muy alto el porcentaje que se deja en juego cuando no hay una consideración de esta gestión del cambio organizacional. Por lo tanto, les presentamos la agenda de lo que vamos a mostrarles, conversar el día de hoy en este webinar online. Inicialmente quisiéramos aterrizar este nuevo paradigma legal que nosotros hemos llamado, ¿cómo fue que le pusimos ya? Le pusimos DLEC. DLEC. Claro, Digital Legal Ecosystem Compliance. Claro, porque hay que cumplir con este ecosistema, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar de un par de leyes y algunas prácticas ahora, pero son muchas más. Está la ley de delito informático, la ley de delito económico, el convenio de Budapest, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí, como hemos aprendido también de otros grandes referentes, Jean-Pierre ya mencionó a Romina Garrido, gran referente para nosotros, y también don Leocadio Marrero, un gran referente en la región. Él es un español, pero sin embargo es una persona que creo que ya ha demostrado que sabe mucho de lo que, y tiene mucha experiencia con respecto a todos estos temas. Bueno, en Europa esto empezó por allá por el 2018, el GDPR, así que primero queremos aterrizar este nuevo paradigma legal, digital, jurídico, técnico, y hacer estos links con una transición normativa, la Agencia Nacional de Protección de Datos. Hay algunos roles, no solamente un DPO o el CISO es el que suena el CISO, sí, pero el CISO es el de ciberseguridad, no es lo mismo, ¿ya? Bueno, queremos hablar un poquito de eso. El ciclo del dato, derechos ARCO o ARSOP o ARCO Plus, ¿ya? Vamos a ver ahí por qué esas siglas, son unas siglas que probablemente ya conocen, queremos hacer un doble clic sobre eso. Bases de licitud, el RAT o ROPA, dependiendo de dónde lo leemos, es una herramienta importantísima, no podemos olvidar ese RAT. Privacidad por diseño, sabemos que el avión va volando, sabemos que no estamos creando recién una empresa desde cero para crear todo esto desde el principio, alineado con la privacidad. Sin embargo, esta privacidad por diseño debe incorporarse igual como si estuviésemos echándole benzina, agregando combustible a un avión en el aire, ¿ya? Algo ahí de normas ISO, en lo cual probablemente me voy a entretener o me pueden bombardear, porque son documentos y cosas con las que he trabajado por mucho tiempo, y ahora las estamos trabajando en conjunto con Jean-Pierre, específicamente un par, por lo menos un par, diría que más de un par, en realidad son como 5. Que podría levantar la manito quien es de ciberseguridad. O de informática, o el área de TI, que solo levante la mano para cómo tenerlos mapeados ahí de... Para tener mapeado el perfil al menos, porque Exacto, de pronto hay varios perfiles. Mira, Alejandra. Alejandra levanta la manito. Ya, mira. Excelente. Ricardo, Leonardo, perfecto. Ya, entonces no estoy solo. Ya, no estoy solo. Privacidad por diseño. ¿Quién es un abogado? O dentro del área jurídica. Diego, del área jurídica no hay abogados, mira. Solamente informáticos. No, ahí creo que levantó la manito. No sé si Diego es del área técnica, parece. Oye, bueno, vamos a abordar estos temas, ¿ya? Nuevo paradigma, ciclo del dato, derechos ARCO, privacidad por diseño, algo de normas ISO, y luego incidentes, sanciones y algo que se llama el accountability, algo que si no les suena va a empezar a sonar muchísimo, ¿ya? Porque no solamente es cumplimiento, ya lo que buscamos nosotros es, así como también lo hemos incorporado en todas estas capacitaciones en las que hemos participado y proyectos, es demostrar el cumplimiento, demostrar que cumplimos. Bien, así es. La primera bomba. 4.4 millones de dólares es el costo promedio global de un data breach. ¿Ya? Esto es según el informe de IBM. Hay un informe de IBM que se llama The Cost of Data Breach. Está citado ahí, el primero que está citado a la derecha, pero hay muchas otras estadísticas. ¿Ya? Aquí lo que quisiéramos compartir es recordar que esto no solamente va a estar asociado a las multas, sino que la pérdida de la reputación,
y un montón de otras cosas que hacen que finalmente se pierda mucho recurso, mucho dinero, mucho tiempo. Por lo tanto, este no es un tema para dejar a la ligera y es por eso que queremos invitarlos a trabajar en conjunto. Mira que bueno, aquí también y aquí mencionó justo Alejandra que Alejandra, es psicóloga sí. y encargada de calidad de la empresa. O sea, gracias por participar, Alejandra. Ojalá nos puedas ayudar algo ahí con todas estas cosas que para nosotros cuando nos empezamos a conectar los cursos de inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, intrapersonal, para los de ciberseguridad por lo menos es un poco extraño. Y para los abogados también no es distinto, son mundos Pero son totalmente lejanos. herramientas importantísimas. Esto es lo primero que quisiéramos contarles y busquen, les recomendamos que busquen cuando tengan que presentarlo internamente en el directorio, con la gerencia, con el C-Level, para poder mover un poco las agujas, ¿cierto? Y que se invierta en este tipo de cosas, porque ya no queda mucho tiempo, esto hay que resolverlo antes del 1 de diciembre de este año. Esto es caro, ya es complejo. Tenemos más datos. Jan, 20.000, solo 20.000 UTM. Uno puede decir solo 20.000 UTM, pero 20.000 UTM son más de 1.300 millones de pesos. O sea, es una brutalidad el costo de infringir esta norma. ¿Ya? Y va desde o sea, esto va graduando, lo vamos a ver más adelante de todas maneras, pero no solamente 20.000 UTM, sino que también en caso de reincidencia se compromete hasta el 4% de los ingresos anuales de la empresa. ¿Ya? Estos son los ingresos totales. No estamos hablando de venta o de las utilidades ni nada, de los ingresos totales de una empresa. Entonces, probablemente por ahí pueden haber empresas que esto lo tienen considerado como, no sé, como una especie como de caja chica, considerada unas 20.000 UTM, bueno, en caso de que nos llegase a pasar algo, no sé, por empresas grandes estamos hablando, obviamente, ¿ya? Pero el 4% de los ingresos anuales de una empresa yo creo que vendría a ser muchísimo más, ¿ya? Que 20.000 UTM, y además también las consecuencias civiles, penales, que también se pueden dar en razón del incumplimiento o de alguna reincidencia en caso de la ley 20.719. Vamos a conversar también eso tema un poquito más en profundidad. Y Sí, acá, mira, bueno, exacto, el responsable, en este caso, el responsable de los datos, ya que también lo vamos a conversar, pues en caso de que no tengan claro, porque estamos hablando también de un responsable, de un cesionario de los datos, de un encargado de los datos, también lo vamos a conversar para que en caso de que tengan alguna duda, y esto también les quería comentar, levanten la manito, no hay ningún problema con que nos puedan interrumpir para que podamos hacer este diálogo un poco más participativo, ¿ya? Y en caso de que tengan dudas, no se queden con las dudas y nos levanten la mano para poder ofrecerles la palabra. Y en caso aquí, como dice ahí, el responsable deberá reportar a la agencia, porque también se crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, según la ley 20.719, ¿ya? Y como dice el artículo, dice, por los medios más expeditos posibles sin dilaciones indebidas. Nosotros ahí, entre comillas, entre paréntesis, perdón, ponemos 72 horas, porque el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea, ya establece esto, y la ley 20.719 nace, no es una copia fiel tampoco, si también tiene su originalidad, ¿ya? Sale en gran medida inspirada en el GDPR, por lo tanto, como no establece la ley 20.719, no establece un plazo, sino que dice eso tal cual, dice, el responsable deberá reportar a la agencia por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas. Entonces, no establece ningún plazo, pero nosotros le ponemos ahí 72 horas porque el GDPR en su artículo 33 las establece, y probablemente en algún reglamento o instrucción probablemente lo diga, ya para que no claro, sea ahora, tan baladí el tema del plazo. claro, ahora cuando aparezca, sin olvidar, ¿cierto? Que recordemos que la otra ley, la que salió primero, la ley marco de ciberseguridad 21.663, sí tiene plazo ya fijo, ¿cierto? Hay que reportar para los operadores de Y importancia vital y súper los prestadores acotado. de servicios. Mm. Claro, hay un reloj de arena que empieza a correr dependiendo del caso, de 3 horas, una actualización en otro número de horas, otra actualización, un informe, un plan de acción. Entonces, Levanta la manito. es muy probable que también aparezca un reloj de arena para el reporte de la protección de datos. ¿Vale? Exacto, que levante la manito quien ubica la ley 20.663. Solo Eso, que lo si, ubiquen. Eso, que si levante la la manito como conocen, para que la dejen
mira, Claudio sí, Urquiza dice que lo no es ubica. una ley desconocida entonces. Ya, Eso, perfecto. excelente, maravilloso. Buenísimo. Ernesto también, perfecto. Bien, Bueno, pues ¿qué es lo compadre, que es, aquí, qué es aquí lo me que, toca qué es lo que es parece. este webinar? Dale, dale. Así, no, dale tú. Sí, yo pensé que Este webinar grupo no es precisamente para explicar la ley, ¿ya? Podemos tener un webinar, hacemos curso también para este tipo de cosas, pero recordemos que no basta con conocer que hay una ley. Eso es lo primero que dice, no, si ya sé que hay una ley, ok. Después hay que leer la ley. Primer paso, parece que se activa un micrófono por ahí. Primer paso, ahí ya. leer la ley, ¿ya? Y después de leer la ley, hay que entender la ley. Y después de entender la ley hay que saber interpretarla. Y es ahí donde nos necesitamos apoyar los informáticos, los ingenieros de ciberseguridad, los abogados y todos quienes puedan aportar en este desafío, porque no es solamente una interpretación jurídica que no sepa de lo técnico, ni una interpretación técnica que no sepa de lo jurídico. Esto es un trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es este webinar? Este no es un webinar específicamente, como les decía, para explicar la ley, sino que la idea es poder entender qué es lo que ha cambiado dentro de este ecosistema normativo, porque para quienes no lo tienen tan presente, ya hay una ley. Hay una ley que es la ley 19.628 que está vigente. Es la ley de la protección a la vida privada. El problema de esa ley, ¿cierto?, es que no muerde mucho, no muerde mucho, ¿ya? Es una ley un poco suave. Era de otra época. Sí. Era de otra época, es una Donde ley no que aparece... existían redes sociales, no existía este tema de la inteligencia artificial, ni hablar. O sea, bueno, se hablaba un poquito de eso, pero no a este nivel, la verdad. Cloud computing, Instagram, exacto, redes sociales. Big Data. Entonces, esta ley que aparece el año 99, la 19.628, sale con una intención, ¿cierto? Tal vez aparece con una buena intención, pero salió un poquito coja. Entonces, ya era hora de actualizarla, ¿cierto? Y afortunadamente ya tenemos una nueva ley, que es la ley 19.628, y de eso se trata esta primera parte. Queremos contarle un poquito acerca de esta transición, sus implicancias directas, como decía Jean-Pierre, los roles, porque no es solamente el DPO, hay un par de nombres que uno dice, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre el encargado y el responsable? ¿Eso de dónde lo sacaron? ¿Se lo inventaron? El RAT, ¿ya? El RAT es un concepto que si no lo tienen mapeado, va a ser muy importante que lo tengan mapeado, porque es la brújula, es el mapa, ¿ya? Uno puede trabajar con soluciones de software que son súper importantes, esas a mí me encantan. Sin embargo, sin un RAT dibujado, uno podría tener un Lamborghini o una moto Ducati corriendo a 300 kilómetros en cualquier dirección y eso no tendría mucho sentido, ¿ya? Los derechos ARCO hay que gestionarlos, no solamente poner en la página web, nosotros estamos de acuerdo, no, hay que hacer cosas con respecto a los derechos ARCO. El no hacerlo podría ser causal de una multa, una infracción alta, grave, gravísima incluso. Gravísima, de hecho. Entonces, hay que entender bien qué es esto de los derechos ARCO y cómo aterrizarlo. Un poco sobre la sinergia normativa entre un par de normas ISO. Ya aquí recordemos que lo que hacemos en general es hablar de gestión de riesgo. Cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de gestión de riesgo. Cuando hablamos de ciberseguridad y de protección de datos, también estamos hablando de gestión de riesgo. Por lo tanto, acá la ISO madre es la ISO 31000. Esa es la madre de las ISO de la gestión del riesgo, donde lo primero que tenemos que hacer es identificar los activos. Y aquí particularmente, grupo, los activos son de tipo datos. ¿Y de qué tipo son esos datos? Son datos personales. Incluso podrían ser datos personales sensibles. Entonces, una vez que yo identifico mis activos, nosotros en Ciber le decimos las joyas de la corona, digo, ok, hay que hacer un análisis de riesgo sobre cuáles son las vulnerabilidades y las amenazas a las cuales se ven expuestos estos activos de tipo datos, datos personales, datos sensibles, y cómo los protejo, cómo mitigo esos riesgos, hacer un análisis de impacto, un DPIA luego. Ya de eso vamos a hablar un poco, de cómo hay un par de sistemas de gestión, al menos para no reinventar la rueda, porque nosotros somos fanáticos de no reinventar ruedas ni la pólvora. Somos muy amigos de las mejores prácticas, sobre todo si esto tiene tanto tiempo como desde el 2018 ya trabajándose en Europa. Y además queremos contarles sobre cómo gestionar algunas brechas, cumplir con la Agencia Nacional de Protección de Datos y este concepto del accountability, ¿ya? No sé, Jan, si quieres agregar algo en esta lámina o me paso a la siguiente. No, pásate nomás a la siguiente. Vámonos. Dale. Mira,
acá, entonces vamos a comenzar a revisar esto del nuevo paradigma legal en Chile. Bueno, ya mencionamos una pequeña introducción, pero esto hay que desglosarlo un poco. Ley 19.628. Eso es justamente lo que estábamos hablando hace un momento atrás. Este león sin dientes, que creo que dijiste, ¿cierto? ¿O no lo dijiste? Bueno, el No, león no le sin dije, dientes, dije no muerde, dije que no muerde. Inicialmente Chile había sido pionero en el año 99 por ser uno de los países de la región en dictar esta ley sobre protección de la vida privada. ¿Ya? Era como anticiparse a la protección de algo que en ese momento no lo tenían mapeado, la verdad, ¿cómo que se llaman los países acá en Sudamérica al menos? Entonces, se dicta esta ley, pero se dicta con ciertas falencias. O sea, a Chilean Way, por ahí dicen algunos. ¿Ya? Entonces, como dice ahí la diapositiva, dice que no tiene autoridad de control independiente. O sea, acá, para poder ejercer nuestros derechos ARCO, hasta el 1 de diciembre, porque los derechos ARCO están en la ley 19.628, no es una invención de la ley 21.719, ¿ya? Pero había que recurrir a otras instancias, por ejemplo, una instancia civil, a través de el habeas data, que se llama, ¿ya? O después, posteriormente, se impulsa una reforma constitucional, ¿ya? Y se incluye en el artículo 19, número 4, en las garantías constitucionales, el derecho a la protección de la vida privada y la protección de los datos personales. ¿Ya? Entonces, además de la habeas data, que obviamente durante todo este tiempo, estos 25 años aproximadamente que está esta ley, más de 25 años, creo que yo he conocido 5 causas ya en relación a la habeas data, donde se ha logrado algo, se ha logrado algo, ¿ya? Alguna reparación o algún monto indemnizatorio, etcétera, ¿ya? Pero la verdad es que el sistema civil, uno que es muy lento, es caro, y la verdad es que las personas no recurren mucho a él justamente por estas trabas, ¿ya? Entonces, se incluye en el catálogo de garantías constitucionales, entonces ya, además de la habeas data, también se puede recurrir por un recurso de protección, ¿ya? Pero también suele ser poco efectivo en el sentido de que las empresas tienen equipos de abogados donde obviamente pueden recurrir a esto y en definitiva defenderse, ¿ya? Pero una autoridad de control específica, obviamente la ley 19.628 no la tenía. ¿Ya? En general, en términos, por ejemplo, ahí de lo que dice en términos de consentimiento, el consentimiento que pasa a ser un tema súper importante, sobre todo para las organizaciones, porque dicen, oye, ¿y ahora cómo me consigo el consentimiento de toda esta base de datos que yo tengo de toda esta gente? Entonces, cuando hablábamos aquí de la ley 19.628 de consentimiento tácito aceptado, por así decirlo, esto igual de todas maneras ha ido mutando en el tiempo y las empresas se han ido adaptando y adecuando, considerando que el Reglamento General de Protección de Datos de la Comunidad Europea está desde el 2018 y ya se empieza a hablar de este consentimiento con ciertas reglas, ¿ya? Empezaron a adecuar estas casillas que nosotros le llamamos, y bueno, que nuestro referente, que es don Leocadio, también nos recalca mucho, que es esta granularidad del consentimiento, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que antes las casillas quizás venían ya incluso hasta premarcadas? Uno cambiaba de página y la casilla, ya al estar premarcada, ya se entendía este consentimiento, y eso es lo que habla del consentimiento tácito aceptado. Ya no había esta granularidad de aceptación en cuanto a consentimiento. Sin registro obligatorio de tratamiento, ni hablar de que existiese este reconocido RAT, este registro de actividad de tratamiento, que ya vamos a hablar más adelante respecto del RAT, que es súper importante. Ustedes tienen que considerar el RAT como la columna vertebral de todo esto. Es su mapa, su guía, esta columna vertebral que los va a guiar sistema nervioso, por así decirlo, ya que los va a conducir a todas las áreas de su empresa donde tengan datos. Eso es súper importante que lo tengan en consideración. El registro de actividad de tratamiento es un instrumento fundamental en las empresas, ¿ya? Para que ustedes tengan mapeados el dato. Sin obligaciones de notificar las brechas de datos. Obviamente acá las empresas, si tenían alguna brecha, lo consideraban una buena práctica el hecho de avisar. De informar a los usuarios hoy, ¿sabe qué? Se filtraba a través de la prensa, entonces ahí los obligaba básicamente a emitir algún comunicado en relación a esta filtración de datos, pero
por buena práctica solamente lo hacían, no por un mandato legal, ¿ya? Las multas, ahí como dice, multas simbólicas, yo le digo multas risibles, la verdad, porque la multa más alta en la ley 19.628 llega hasta las 50 UTM. Esos son un poco más de 3,5 millones de pesos, que la verdad es que para una empresa, yo creo que eso se le gasta, una empresa grande ni en papelería se gasta esa plata. Pero bueno, obviamente no tenía cero efecto disuasivo, y por lo tanto no constituía ningún peligro para la empresa. Y obviamente no contemplaba datos biométricos ni datos de menores de forma robusta, como lo agrega ahora la ley 21.719, que vamos ahora a este cambio ya normativo que se impulsa. Esta fue publicada el año 2024. Ojo, en diciembre del 2024 fue publicada la ley 21.719 y muchas empresas nosotros nos hemos encontrado que dicen, ya, oye, pero queda caleta todavía, y sé que va a entrar en vigencia el 1 de diciembre y al final no vamos a... el primer año quizá no van a hacer nada, van a recién ahí poner en marcha blanca, etcétera. Bueno, hay una marcha blanca para las pymes, ojo. Ahí hay una marcha blanca para las pymes, pero con amonestación. Y esta amonestación va a ir de todas maneras igual a un registro, ya como esta especie como de ICOM. De todas maneras, todo esto lo va a zanjar, obviamente, cuando se cree la Agencia Nacional de Protección de Datos, que ya debería entrar en funcionamiento a mediados de este año, por ahí en junio, julio de este año. Y debería empezar a dictar reglamentos e instrucciones. Por lo tanto, acá las empresas están un poquito quizás algunas no tan apuradas en relación a esto, pero ya tuvo dos años de vacancia. O sea, durante estos 2 años ya se ha informado en relación a esta ley. Por lo tanto, tienen que poner un poquito de prisa en respecto a la implementación de esta, ¿ya? Y a generar la cultura, que también lo vamos a conversar más adelante. Bueno, para ir avanzando un poquito más rápido, 21.719 crea la Agencia Nacional de Protección de Datos como autoridad autónoma e independiente. Estas bases de licitud, del consentimiento, sobre todo se refuerza el consentimiento tácito que nosotros veíamos en la ley 19.628, ahora tiene que tener estas reglas, que debe ser expreso, libre, informado e inequívoco. Que muchas veces las empresas dicen, ¿cómo voy a conseguir todos estos requisitos para poder cumplirlos con toda la cantidad de gente que nosotros tenemos? Ese es un desafío y es por eso que nosotros los invitamos a que empiecen a ponerse desde ya en campaña para poder implementar esta ley. Registro de actividad de tratamiento, obligatorio en caso de que nosotros queramos incluir un modelo de prevención de infracciones, ¿ya? Que también lo vamos a conversar más adelante, que nos va a servir para poder atenuar las eventuales multas. Registro de actividad de tratamiento, vuelvo a recalcar, este sistema nervioso, esta columna vertebral que ustedes necesitan para la empresa para poder conocer los datos que ustedes manejan, ¿ya? Si nosotros no conocemos los datos, no conocemos los riesgos. Eso, mi colega Denis es un experto en eso, así que las sanciones, ya los hablamos, 20.000 UTM la más alta, en caso de que sea gravísima la falta, ¿ya? O el 4% de los ingresos anuales, y esta protección reforzada, ¿ya? A las biometrías, en caso de tratamiento biométrico, en caso de datos de menores de edad y decisiones automatizadas. También hay una herramienta que se llama el DPIA, ¿ya? Que es el Data Privacy Impact Assessment, que es la evaluación de impacto de la privacidad de datos, ¿ya? Que es EIPD, básicamente se conoce en español, ¿ya? Y no dejar de lado la ley marco de ciberseguridad, Denis. Sí, así es. Y justamente quería mencionar que ese DPI es justamente cuando uno ya hace el análisis de riesgo, ¿cierto? Cuando uno, tal vez basado en la ISO 31000, uno puede hacer una identificación de activo y evaluación y tratamiento de riesgo, viene la ISO 22301. Es decir, el VIA, el análisis de impacto al negocio. Ahí entra el DPI, es un análisis de impacto, ¿cierto? Pero ahora con foco en datos, en un activo de tipo datos. Y ahí mencionamos nosotros que, ojo, ponemos ahí, no olvidar la ley marco de ciberseguridad 21.663, que ya está vigente, ¿cierto? Hace un rato. La que estamos esperando que entre en vigencia es la 21.719 en diciembre, pero la ley marco de ciberseguridad ya tiene relojes que hay que tener presente si es que hay fugas. Y hay una realidad que es importante tener presente, que tiene que ver con que cuando existe un data breach, cuando existe una fuga de datos, generalmente eso no ocurrió el día anterior. Los ciberdelincuentes están infiltrados en las empresas, en los servidores, en las bases de datos, un buen tiempo antes, ¿ya?
hay muchas empresas que están infectadas y aún no lo saben, digamos. Hay un montón de servicios de ciberseguridad, hay un montón de soluciones de software. Los invito y las invito a ver un documental muy cortito que dura no más de 25 minutos que liberó el 7 de este mes el canal, el DW, el canal alemán DW. Es un documental donde una empresa tipo Pintura Cerecita, una empresa del estilo Sherwin-Williams, fue afectado por un ransomware. Y la verdad es que es bien impactante el relato. Es bien impactante el relato porque resulta que la persona cuenta que, bueno, se habla mucho de las multas, se habla mucho del dinero que se pierde, ¿cierto? De todo, pero nadie habla de las, a propósito de que nos acompaña, ¿cierto, Alejandro? Y probablemente alguien más dentro del equipo de psicólogos, nadie habla de cómo se siente esto. Esto es terrible, esto es una crisis. Y entre medio de esta crisis la gente nosotros las personas, algunos se paralizan, otros nos enojamos, otros nos desilusionamos y eso es muy complejo. Por lo tanto, estas crisis hay que practicarlas no solamente a nivel técnico, que sí hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacer ethical phishing, practicar nosotros con los colaboradores cómo funciona esto, hay que hacer unas prácticas técnicas para saber también si nuestro equipo de informáticos, ciberseguridad, etcétera, tiene todos los radares, digamos, atentos a las novedades, pero también hay que practicarlo a nivel de directorio, ¿ya? Hay que practicar la crisis. Porque de pronto alguien va a decir, que se llama, ¿cierto? la sala de crisis, tal cual. De Claro. pronto alguien va a decir, oye, paguemos el rescate. Y de pronto si hay un abogado en el grupo va a decir, ¿y eso será legal pagar el rescate? ¿Qué pasa si se demuestra que estamos, porque hay ¿Qué estamos países, financiando? ¿qué estamos financiando con ese pago? ¿Se estará financiando terrorismo al pagar? Porque todos estos pagos son, incluso son pagos, no son pagos tradicionales, porque son pagos en criptomoneda, y muchas veces la persona que dice, bueno, paguemos el rescate, ¿tiene billetera virtual? No tiene billetera virtual, no sabe, no la ha usado, no tiene ningún tipo de criptomoneda. Entonces, estas son cosas que hay que practicar en el grupo, por eso es que además les mencionamos, ojo con la ley marco de ciberseguridad, no la olviden, está ahí también para apoyarnos. Y acá tenemos un paralelo entre dos roles clave. ¿Ya? Porque Exacto. si bien hemos hablado, se habla hace mucho rato ya del CISO, es un montón de gente más que se necesita para apoyar la ciberseguridad. El CISO es solamente una persona y debería ser el líder de la ciberseguridad, de la seguridad de la información. Se comenzó a hablar del DPO o el Data Protection Officer, ¿ya? Otro C-Level. Y aquí hay un par de roles que probablemente no todos tienen mapeados, y se los comparto. Ya, mira, aquí está el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. Así es. Eso es lo que hace un momento atrás estábamos hablando, y yo no sé si todo el mundo tendrá mapeado esto, pero ahí básicamente están las diferencias de lo que significa ser un responsable de tratamiento y un encargado. ¿Ya? El responsable del tratamiento, como dice la lámina, dice es el dueño del dato. Y además también, además de ser el dueño del dato, es el dueño del riesgo. ¿Ya? Es quien debe precaver cualquier eventualidad, ¿ya? En relación al tratamiento de los datos. ¿Ya? Como dice ahí, define los medios, los fines y los medios del tratamiento. Es responsable, va a ser el responsable de la Agencia Nacional de Protección de Datos y además también de los titulares. ¿Ya? Debe suscribir estos contratos. Se desapareció la lámina, eso, ya. Debe suscribir estos contratos de DPA. No sé si conocen los DPA, que son los Data Privacy Agreement, que son estos acuerdos entre las empresas que suscribe el responsable, básicamente también para poder resguardarse, ¿ya? Ante el tratamiento que pudiese tener un encargado. ¿Ya? Ahí lo vamos a relacionar. ¿Ya? Y designa además también al delegado de protección de datos, tiene que designar el responsable un delegado de protección y notifica las brechas a la autoridad según lo que conversamos un momento atrás, que debe ser lo antes posible. ¿Ya? Y en el caso del encargado del tratamiento, esto, no sé si ustedes conocen estos proveedores cloud, estos outsourcing o estas empresas que manejan recursos humanos, manejan las planillas de los sueldos. Ahí estamos hablando de un encargado del tratamiento, que es quien, a cuenta del responsable, va a tratar estos datos, pero no los trata como responsable propiamente tal, sino que solamente lo va a tratar de acuerdo a las instrucciones que el responsable le entregue. ¿Ya? Y para eso es súper importante los DPA.
¿ya? No puede usar los datos para fines propios. Si es que él actúa como responsable del tratamiento, ya está excedido en este marco normativo que le incluye, o sea, que se incluye a través de este contrato, ¿ya? Entonces, para eso es súper importante la definición del contrato y de qué es lo que puede hacer este encargado con estos datos, ¿ya? Debe cumplir las medidas de seguridad equivalentes, o sea, el responsable le va a exigir estas medidas técnicas, ¿ya? Similares a las que eventualmente pudiese tener el encargado, o sea, perdón, el responsable le va a exigir al encargado que a lo menos, no sé, si ahí Denis nos puede hablar también respecto a eso, que a lo menos tenga un antivirus o un buen antivirus, o al menos encamine un sistema de gestión de seguridad de la información, que ahí lo asociamos o lo podemos relacionar con la ley marco de ciberseguridad, ya que es tremendamente importante. Puede subcontratar solo con autorización escrita, y ahí también adquiere relevancia estos DPA, estos Data Processing Agreement, que es estos acuerdos de procesamiento de los datos, ¿ya? Y está obligado a eliminar los datos al término del contrato. Y es acá donde adquiere importancia el cómo nosotros podemos acreditar o demostrar como encargado o como responsable del tratamiento, podemos exigirle al encargado que nos demuestre que realmente eliminó los datos o los suprimió o los anonimizó, etc. Entonces, eso es súper importante de cara a este, que yo lo llamo también, este diógenes de los datos. Antes las empresas guardaban los datos y decían, guárdalo por si acaso, oye, nos puede servir para marketing, mire, le podemos mandar promociones. Ya eso va a dejar de existir, ¿ya? Sobre todo en el caso del encargado. Y el encargado del tratamiento, si bien no está obligado a notificar las brechas de seguridad, en caso de que tenga alguna brecha, un data breach, sí está obligado a tener que notificar al responsable para que el responsable pueda notificar a las áreas que correspondan a la Agencia Nacional de Protección de Datos. ¿Ya? Eso, estimado. Sí, Denis, te dejo con la parte técnica, que es importantísima. Quisiera mencionar, antes de como meterme en algo muy técnico, por ejemplo, un ejemplo. Supongamos que yo me quiero comprar un auto y me acerco al banco y digo, quiero un crédito automotriz y entrego mis datos al banco, ¿cierto? Si yo entrego mis datos al banco, ¿el banco es responsable o es encargado? ¿Qué pasa con el posible seguro que podría tener yo asociado a este crédito automotriz? No sé si podemos recordar ese ejemplo que mencionamos. ¿Jan? ¿Estás ahí? ¿Sí? Perdón, ¿Estás me muteado? podéis repetir que estaba leyendo los comentarios acá de Juan Carlos. Sí, te decía que, por ejemplo, para poder aterrizar un poco esto, del responsable y el encargado, si yo me quiero comprar un auto y pedir un crédito automotriz, Perfecto. ¿cuál es la relación? Es decir, ¿el banco podría pasarle todos mis datos sin mi base de ilicitud firmada, concientizada, a todas las aseguradoras del país o alguna en particular? ¿Cómo funciona eso? Como para ejemplificarlo un poco. Exacto, un ejemplo que yo siempre lo hacemos mucho en las clases. Y sorry porque estaba leyendo los comentarios, pero que también son importantes, así que echen una leída para que podamos responder también a través de los comentarios y levanten la mano, chiquillos, por favor, interrúmpanos las veces que quieran, para que puedan despejar todas sus dudas. Por ejemplo, yo voy a solicitar un crédito de consumo, ¿ya? Firmo el contrato de crédito de consumo, ¿cierto? Y entre estas conversaciones con el ejecutivo, digo, no, es que quiero el crédito para un auto, me quiero comprar un auto, ¿ya? Y el ejecutivo se le prende la ampolletita ahí y dice, ok, perfecto, listo. Se compra este auto y le empiezan a llegar a través del banco o de distintas aseguradoras estas promociones respecto de un seguro automotriz, ¿ya? Si bien la persona firmó solamente un contrato en relación a el tema del préstamo, le empiezan a llegar todo este bombardeo de crédito de asegura tu auto, etcétera. Entonces, es ahí donde esta nueva ley, ¿ya?, de protección de datos, esta reforma de la ley de 20.719, es ahí donde va a poner el foco, en el encargado del tratamiento, porque se supone que las empresas de seguro no son titulares o no son responsables del tratamiento de datos,
¿Ya? Entonces, es ahí donde va a poner el foco en el caso del uso de mis datos. ¿Por qué? ¿Cuál es su base de licitud? ¿Por qué están utilizando estos datos? Ahí hay una manito levantada. Cuéntanos, Sí, Sí, caso. sí, hola, muy buenos días. ¿Cuál Respecto caso? de lo que tú estabas mencionando recién, eso se Ujú. podría asimilar a cuando yo, por ejemplo, estoy buscando algo, cotizando algo por internet y después empiezan a llegar avisos por distintos medios de comunicación, por distintos canales, digamos, de distintos productos. ¿Podría aplicar también para eso? Podría eventualmente aplicar, porque es ahí donde ya nos metemos en un tema más técnico, porque se supone que acá el tema Google o todas estas empresas donde uno busca información. información, trabajan también en base de algoritmos, ¿ya? Entonces, si te empiezan a llegar información, pero directa, por así decirlo, a través de algún mensaje de texto o a través de WhatsApp, es ahí donde hay que poner el ojo. No cuando te llegan estos anuncios de las páginas web o tú abres Google y te aparece un anuncio, por ejemplo, estabas buscando bicicleta y te aparecen estos anuncios de bicicleta, pero en Google, ¿no? Porque no te llegan Ah, directamente a ti, perfecto. a tu teléfono. Hay que hacer esa distinción, ¿ya? Perfecto, me queda claro. Sí, Ujú. muchas gracias. Dale, dale. Claro, Cuéntame, Denis. sí, y ahí básicamente es diferenciar esto de cuando, cuando hay una organización administrando la información versus cuando hay bombardeo de publicidad, porque todo lo que hay, cosas negativas, digamos, con respecto a software, hay varias. Están los spyware que te espían, los adware que te mandan publicidad, ¿cierto? Está el ransomware, que es como el más temible, ¿cierto? Que es el que secuestra la información. Entonces, si está asociado la pregunta y el ejemplo a esta información que me llega y no se le ha entregado en realidad a ninguna empresa en particular, probablemente nos metimos en alguna página donde sin pedirnos consentimientos ni avisarnos, ya registraron nuestro interés, nuestra IP y varios datos de nuestro equipo para poder obviamente ofrecerles cosas que nos interesan. Por ejemplo, a los que habitualmente estamos conectados al mundo de la capacitación, habitualmente lo que nos aparece son cursos, diplomados, magíster, etcétera. Y quienes ven vehículos, les aparecen vehículos, porque como dices tú, Jean-Pierre, tiene que ver con el algoritmo. Ahora, quería mencionar muy cortito quería hacer un comentario con respecto a lo que se menciona en el chat con respecto a la inversión que hay que hacer al respecto, porque claramente hay empresas que no van a tener el presupuesto para abordar esto con el mejor software del mundo, ni con la mejor consultora del universo, ¿cierto? Hay algunas que son muy costosa. Entonces, aquí quisiera mencionar que recordemos que en las mejores prácticas se menciona que además de la gestión del cambio organizacional, hay algo que hay que tener presente para que esto funcione. Y ojalá es tener un equilibrio entre personas, procesos, producto y partnership. Personas tiene que ver con la capacitación de las personas, concientización, competencia, gestión del cambio organizacional, etcétera. Procesos, y es ahí donde uno viene a formalizar las normas ISO, los frameworks, y no reinventar la rueda, es decir, aterrizar una estructura para lograr el objetivo. Producto, personas, procesos, producto, ahí viene la tecnología, y habrá que elegir cierta tecnología para apoyar este tipo de cosas, porque nosotros podemos escribir con lápiz y papel todo este desafío, y estaría bien, pero el lápiz y papel probablemente sería débil, ¿cierto? Se puede borrar, se puede romper con el agua. Después podríamos decir, oye, pero mejor registrémoslo en un Excel o en un Word, porque como nosotros también repetimos muchas veces, eh, no hay un formato único del RAT ni todo esto hay que desarrollarlo a la medida de cada empresa. Sin embargo, tal vez hacer esto en una hoja de papel, en un Excel, siempre uno va a poder ir mejorándolo con una solución de software adecuada, pero no va a haber presupuesto para todo este tipo de cosas. Lo que sí es importante, creo, tener presente que hay roles que tienen conflictos de intereses. El director, presidente de la ANSI, anterior, digamos, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, si no me equivoco, en el congreso que se hizo del mes de octubre del año pasado, cuando es el mes de la ciberseguridad, PDI. en la PDI, creo que él dijo, bueno, habrán empresas, dijo que probablemente al CISO le van a decir que sea DPO. Y bueno, puede ser que así ocurra, pero es súper complejo eso porque no debería, ¿no es cierto? Porque Ujú. sería juez y parte. Hay conflictos de interés.
Vamos Entonces, a hablar del rol del DPO también aquí. entonces es importante, grupo, que entendamos, y también lo estábamos mencionando aquí en el chat, que esto no puede caer sobre los hombros de una sola persona. Esto es un trabajo en equipo. El CISO es el líder de un equipo de ciberseguridad, el DPO es el líder, es el director de orquesta, para que toda esta banda toque los instrumentos al mismo tiempo y toque la misma canción, toque el mismo tema. Porque si no es un desastre, pero es un líder, ¿ya? Entonces es importante que hay muchas organizaciones que ya han avanzado hacia tener una estructura de GRC, ¿ya? De gobierno, se llama así porque es gobierno estratégico, ¿ya? Estratégico, gobierno, riesgo y cumplimiento. Y el CISO, el DPO, la auditoría, todo eso pertenece a ese grupo. Pero lamentablemente hay muchas otras empresas, como lo comentaban también en el chat, donde el CISO depende de TI y TI depende de finanzas. Todavía existe esa estructura en muchas empresas. Entonces, es complejo que alguien que está alineado, o imagínense el DPO también, el delegado de protección de datos, si dependemos de TI, ¿cómo le digo a mi jefe que tiene que cambiar algunas cosas porque están mal hechas, digamos, están en contra de la seguridad de la información? Pero es mi jefe. Entonces, si bien uno puede transmitir la información de forma respetuosa, con mucha diplomacia, etcétera, Denis. avanza poco eso. ¿Ya? Ujú. Dale. Acá hay una pregunta que decía Bernardita, dice, pero puede ser personas que tengan otros roles y cargos en una empresa, porque en el caso de las empresas medianas o pequeñas, el gobierno de riesgo y cumplimiento no puede ser equipo de 5 personas. Y eso está considerado también en la ley y en las normas. Hay un decreto que todavía no sale, no voy a decir el nombre todavía, ¿ya? Todavía no está publicado, ¿ya? Pero que también establece que esta funcionalidad en relación al tema del DPO, que podría ser nombrado, si bien aquí ustedes tienen que ir a un principio que se llama el principio de la proporcionalidad, ¿ya? Va a depender muchas veces de la cantidad de datos que maneje la empresa. La empresa, si es una empresa grande, no sé, tomemos en cuenta, por ejemplo, un banco, ¿ya? Tiene que tener un delegado de protección de datos, una aseguradora también tiene que tener un delegado de protección de datos, quien se encargue exclusivamente, porque la ley dice que también tiene que tener autonomía y obviamente, como decía Denis, este es un cargo que es de C-Level. Entonces, el delegado de protección debe contar con esta autonomía en cuanto a la administración y en las materias relacionadas con la misma ley. Por lo tanto, no podemos confundirlo con otros cargos. Por ejemplo, en el caso que mencionaba, que muchas veces el CISO era nombrado como delegado de protección de datos, ya ahí habría un claro conflicto de interés, porque el CISO es encargado de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, y el delegado de protección de datos, no olvidar, lo vamos a ver también, ya es el que resguarda los derechos de los titulares de los datos. El delegado de protección de datos está ahí en la empresa, y va a estar en la empresa o en las organizaciones, para el resguardo de los derechos de los titulares, ya para que lo tengan así considerado. Tal como también menciona muchas veces, esta es una ley para las personas, así como la ley marco de ciberseguridad es para la empresa, la ley 21.719 es para proteger los datos personales, los datos de las personas. Mira, aquí tengo una lámina donde hablamos del escudo directivo, artículo 49 de la ley 21.719. Exacto. Aquí está el delegado, aquí está el famoso delegado de protección de datos. Exacto. Acá el artículo 49 básicamente habla del modelo de prevención de infracciones. Este modelo de prevención de infracciones, ¿para qué nos sirve? Obviamente ahí están siete puntos que son importantes tocar, ¿ya? Pero dentro de esto está el nombramiento, y como punto 1, lo incluye la ley, en el artículo 49, es el nombramiento de este delegado de protección de datos. Entonces, este delegado debe tener autonomía, recursos, y obviamente es quien rinde cuenta o quien rinde del progreso o de los avances en relación a la protección de datos dentro de una organización. Quien rinde cuentas directo de manera directa a este directorio de la empresa. Por eso nosotros estamos hablando siempre del delegado de protección de datos, de un C-Level, de alguien que está a la par del directorio. ¿Ya? Así es. Tomando obviamente en consideración, tomando las proporciones de la empresa, como les dije, tengan siempre en consideración
la cantidad de datos, la empresa que estábamos hablando, si es una empresa más pequeña, puede ser también una persona encargada. Ayer justamente también estábamos en una empresa donde era el quien habían nombrado dentro de la empresa como DPO o delegado de protección de datos, ya era también, trabajaba también en estas áreas, pero creo que no es abogado, creo que no era ingeniero, tenía otro nombramiento, pero sí conocía mucho respecto a esto. La ley establece que tiene que tener las competencias necesarias. ¿Ya? Puede tener un curso, etcétera. Puede ser cualquier persona en realidad, pero debe tener conocimientos técnicos y obviamente también conocimientos jurídicos. Dale, Denis. Aquí se habla de la identificación y evaluación de riesgos. Aquí, tal como mencionamos unos minutos antes, esto es, uno, identificar los activos. ¿De qué activos se trata? Aquí los activos se tratan de datos personales. Y aquí hacemos una matriz de riesgo. Recordemos, la base de la gestión de riesgo tiene que ver con que hay que evaluar frente a qué amenazas, ¿cierto?, está vulnerable un activo. Entonces, por ejemplo, si hay un lugar donde nos ha tocado de pronto trabajar también este tipo de cosas en unos proyectos bien interesantes que tienen que ver con la protección de las comunas. Hay una ley, ¿cierto? Hay normativas que tienen que ver con que las comunas tienen que cumplir con un plan, o sea, tiene que haber un estudio de impacto ambiental y no puede ser que ocurra un incendio y después ocurre de nuevo un incendio y de nuevo un incendio y no hay un protocolo establecido, no está evaluado correctamente el impacto que tiene para un lugar físico, algo como por ejemplo un incendio. Entonces, primero identificamos los activos. Si los activos son árboles, ¿ya? Si los activos son árboles, los árboles podrían verse afectados frente al fuego. ¿Ya? En este caso son datos, nuestros activos son los datos y hay que analizar cuáles son las amenazas que podrían afectar a estos datos personales, a estos datos personales sensibles, y qué tan vulnerables son. Porque si nosotros usamos medidas técnicas como la encriptación, el cifrado, autenticación multifactor y un largo etcétera, probablemente vamos a poder reducir un poco el riesgo. Pero lo primero es identificación de activo y análisis de riesgo. Y luego, bueno, se menciona establecimiento de protocolos y procedimientos preventivos. Ahí dice ya el consentimiento, minimización de datos, derechos ARCO, porque no hay que tener, como decías tú recién, diógenes de datos de guardar datos porque sí. Tal vez hay datos que son suficientes para poder lograr el objetivo organizacional. Esta proporcionalidad en cuanto a cuando uno rescata los datos, yo se lo voy a poner en un ejemplo. Ustedes dentro de su organización tienen planillas, donde, por ejemplo, pongámonos en el contexto de una empresa, un e-commerce, ¿ya? Donde tiene su formulario a través de internet, tiene su formulario de compra. Yo para ese formulario de compra, a lo más, ¿qué es lo que voy a necesitar? Nombre, root, dirección, teléfono para ubicar y correo electrónico. Probablemente esos 5 datos para mí es suficiente como para hacer el envío, identificar a la persona, etc. Pero yo no le voy a pedir los datos de su cónyuge, por ejemplo, si es que es casado, yo no le voy a preguntar si es casado, si es que tiene hijos, etc. Entonces, muchas empresas solían rescatar ese tipo de datos no siendo útiles para la gestión en la cual el titular del dato está gestionando esta compra. No tienen por qué pedirme más datos respecto de mi cónyuge o si es que yo tengo hijos, ¿ya? Entonces, este rescate de los datos es tremendamente importante justamente por el que nosotros tenemos que tener este resguardo y tenemos que tener precaución con qué datos nosotros son los que manejamos, ¿ya? Y antes de continuar, yo quería ir a un punto que dice Juan Carlos ahí, dice que claramente estamos en tiempo de transformación tecnológica, donde ver esta realidad impacta fuertemente. Las empresas de a poco se van a tener que empezar a adecuar y ¿cómo se llama?, a poner un poco más de recursos quizás ya a todas estas áreas, porque si bien ya estamos dentro de este ecosistema normativo, el próximo año lo más probable es que se venga o se publique la ley que regula la inteligencia artificial. Por lo tanto, este ecosistema va a seguir creciendo, ¿ya? Y en la medida que la tecnología siga aumentando, siga avanzando, el marco normativo también lo va a hacer, ¿ya? Así Dale es. nomás, compadre. Jan, mira, acá además se menciona como algo muy importante la implementación de canales de denuncia y protocolos de reporte para este modelo de prevención de infracciones, que deben ser canales adecuados, no los que a nosotros se nos ocurran. Cada una de las agencias va a nombrar
¿cuáles son estos canales? La Agencia Nacional de Ciberseguridad dijo, nosotros queremos que nos registren los tickets, las denuncias a través de este medio. Ojalá en algún momento aparezca una API para conectar las aplicaciones y que esto sea tal vez más rápido o optimizado de alguna forma. Sin embargo, también hay cosas importantes a tener presente. Por ejemplo, acá también en el chat mencionan que no hay que dejar fuera el tema de los presupuestos de TI. En la mayoría de las organizaciones de Latinoamérica, dependiendo de la estadística y el informe que busquemos, se sabe que se invierte entre un 5-7% del presupuesto de TI en ciberseguridad, y que eso de alguna forma podría tocar la protección de datos personales, ¿ya? La mayoría de los informes un poco más avanzados de Europa hablan de un poquito más, ¿cierto? Hablan de entre el 11 y el 14%. Incluso hay un informe de los SysControl que nos invita a un 20% del presupuesto de TI. Y esto no es solamente para comprar antivirus o EDR, XDR, firewall, sino que también considera las capacitaciones, consultoría, y mientras no se haga esa inversión, estamos un poco lejos de lograr el objetivo, ya que esto es para recién cubrir el higiene de la ciberseguridad. Cuando yo les menciono los SysControl Grupo, ¿cierto? Me refiero a los controles básicos de la ciberseguridad, ya los controles de higiene. Por lo tanto, si no invertimos el 20, el 15% de un presupuesto de TI en esta materia, probablemente estamos muy al debe, porque recuerden lo que dijo el director del FBI del año 2001, dijo, existen dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que lo van a hacer. Y después apareció, si no me equivoco, el CEO de Cisco, que dijo, es peor todavía, dijo, existen las empresas que han sido hackeadas y las que aún no lo saben. Y eso es una realidad que hoy día vivimos porque cuando nos conectamos con servicios como los de ciberinteligencia, que es ir un poco más allá, ¿cierto? Para anticiparse al desastre, ¿cierto? Anticiparse al incidente, nos enteramos que en realidad hay gran parte de las empresas que ya están infectadas, están mandando información hacia afuera. Por lo tanto, es súper importante tener todo esto mapeado. Y como dice ahí el punto 4, estos canales de denuncia y protocolos de reporte se van a establecer, ¿cierto? Y hay que comunicarse por esos medios. De pronto uno va a decir, no, yo mando un correo, yo conozco a la persona, van a haber canales específicos y tienen que ser parte del modelo de prevención de infracción, en este caso para notificar a la Agencia Nacional de Protección de Datos. Y el punto 5, fíjense que menciona mecanismos de evaluación y monitoreo continuo, ¿ya? Este punto ya no es un poquito más técnico, pero básicamente Sí. mencionar que las empresas que internamente no tengan todas estas personas con todas estas competencias de analista en ciberseguridad, ingeniero en ciberseguridad, etcétera, podrán o pueden contratar un servicio externo, ¿cierto? Un SOC, un Security Operations Center. Y no basta con, voy a mencionar solamente una sigla asociada a un software, no basta con tener un SIEM, es una palabra que se ha ido mencionando que es un software que monitorea y registra unos comportamientos asociados a logs de eventos. No basta con un software o dos o tres, ¿ya? Aproximadamente son entre 10 y 15 tipos de software distintos. Por lo tanto, si internamente no tenemos las capacidades para poder resolver la protección de datos, es súper importante poder contratar un servicio externo que nos ayude, porque de pronto nuestro negocio no es la ciberseguridad, de pronto nuestro negocio son los lácteos, de pronto nuestro negocio son las capacitaciones, somos banca. Ujú. Un pequeño paréntesis para responder una pequeña pregunta que ahí hace Leontina en el chat. Dice, los datos laborales tienen Sí. plazos legales de 5 años al respecto. ¿Qué datos no deberían guardar la empresa del trabajador? Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Leontina. Si tú, como empresa, no sé, desvincula o un trabajador se va, ¿ya? Tú guardas ciertos datos por resguardo, ya sea respecto del cargo que la persona utilizó, o sea, ocupó en la empresa, perdón, o los medios tecnológicos que utilizaba, a ver si es que hay algún tipo de responsabilidad posterior, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué datos te pueden servir para él? El nombre, root, teléfono, correo electrónico, etcétera. Tú no vas a guardar por 5 años sus datos biométricos, por ejemplo. ¿Ya? Tú no vas a guardar, por ejemplo, sus datos de los hijos, sus datos sensibles. Recuerden que los datos de los menores de edad ya son datos sensibles para efectos de esta ley. Y el tratamiento de los datos sensibles es mucho más delicado en términos sancionatorios, si es que se filtran.
¿Ya? Entonces, ¿qué datos yo voy a guardar estos 5 años que me habilita la ley para guardar? Eso lo tiene que definir, obviamente, la empresa, de acuerdo a este principio de minimización, de que, qué datos yo puedo guardar en realidad. ¿Ya? ¿Será válido que yo tenga que guardar los datos de sus hijos de mi ex colaborador o su dato biométrico, donde requiere una evaluación de impacto de protección de datos? Yo creo que ahí las empresas tienen que empezar a hacerse esas preguntas. Y es justamente este RAC, el registro de actividad de tratamiento, el que te permite ya saber qué datos tienes tú, analizar este ciclo de vida del dato. ¿Ya? Así que ese es un pequeño paréntesis. ¿Estás muteado, compadre? Ok, sorry, ahí sí. Y aprovechando que mencionas los datos personales sensibles, como por ejemplo los de nuestros hijos, no sería tan extraño que más de alguno de nosotros se encuentre con que nuestros hijos, cierto, que son muy bonitos, salen en alguna foto o en algún Instagram del colegio, de la escuela de fútbol, del ballet. Entonces, esto no es solamente para las grandes empresas. Recordemos que los datos personales de los niños, sobre todo, ¿cierto? Son datos personales sensibles. Entonces, mira, fíjate que ahí tenemos nosotros un par de puntos adicionales. Dice, régimen de sanciones internas, reglamentos, políticas, para que todos dentro de la organización nos enteremos de cuáles son las reglas del juego, y planes de difusión y capacitación, el programa de capacitación y concientización, que el phishing ético interno, es decir, no sea solamente mandar un correo y contar cuántos le hicieron clic. Recordemos que en términos de ejecución, es muy importante no llamarle un cazabobo al phishing, porque el que le hace clic no es que sea bobo, ¿cierto? El phishing es un engaño y se recomienda y está impulsado mucho por la psicología de responder al sentido de urgencia, de que esto lo escribe alguien que tiene mucha autoridad. El phishing se puede medir con algo que se llama el NIST Phish Scale, ¿cierto? Es un mapa que propone no solamente crear un correo inteligente para que caiga, ¿cierto? La víctima, sino que es crear un correo que tiene unos valores y eso me permite evaluar el nivel de madurez para el cual está preparada la organización culturalmente. Entonces, en la medida que vamos detectando, ¿cierto? Ese nivel de madurez, se pueden ir impulsando capacitaciones específicas y que el phishing no solamente, el phishing ético, ¿cierto? No solamente sea asociado a hacer clic a un link, sino que también invitar a que personas incluyan algunos de sus datos. De pronto, obviamente, no datos personales sensibles que podrían ponernos internamente en problemas, pero datos que ya tenga la organización. Si el colaborador ingresa su nombre, su root y datos que ya tenga la organización, pero los ingresa de forma voluntaria, ya está demostrando que es un posible agujero para la organización y basta con hacer clic e ingresar los datos personales para tener un café gratis en algún café, en Starbucks, o tener algún descuento en alguna multitienda, y eso nos puede traer un tremendo problema. Por lo tanto, Denis, estos puntos son súper importantes tenerlos presentes. y eso es súper importante para el punto 7 de este plan de difusión y capacitación. Nosotros tenemos que generar esta cultura de los datos, cultura de ciberseguridad, ¿ya? Pero aparte de eso, ¿ya? Nosotros como empresa, como instituciones, en la difusión de todo esto, de toda esta información respecto de la protección de datos, debe ir como este chorreo hacia abajo. Tenemos que nosotros, como líderes de empresa o gerentes de área, como lo que sea, empezar a informar hacia abajo. Y quería Así es. hacer una pregunta, Denis, que esto yo creo que es directamente para ti, Juan Carlos, para que la respondamos cortita y ojalá no se quede nadie sin pregunta. Dice, se ha mencionado que los BIA, que es el Business Impact Assessment, ¿sí? ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Que es una parte fundamental de la trilogía del BIA, del BCP, que es el Business Continuity Plan, y el Disaster Recovery Plan, claro, que ayuda a la continuidad de negocios, temas que son básicos ante muchas cosas. ¿Ya? Yo no sé si es que ahí está Sí, esta relación. la base para poder apoyarnos en eso, que agradecemos mucho que lo menciones, Juan Carlos, es la norma ISO 22301. Cuando uno implementa una norma ISO como la ISO 27001 para tener un sistema de gestión de seguridad de la información, o la ISO 27701 para tener un sistema de gestión de privacidad, dentro de estas normas ISO tienen algunas notas de continuidad basadas en esta norma más macro. Es decir,
el análisis de impacto al negocio no lo puedo hacer antes de hacer el análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo no lo podemos hacer, ¿cierto?, antes de hacer el inventario de activos. La frase que repetimos mucho en ciberseguridad es: no puedes proteger lo que no conoces. No se puede proteger lo que no se conoce. Por lo tanto, primero se hace el inventario de activos, luego se hace el análisis de riesgo y luego vienen estos pasos asociados a el análisis de impacto al negocio, el Business Continuity Plan para ver cómo le damos continuidad y cómo tenemos un Disaster Recovery Plan que es un poquito más técnico, pero tiene una conexión muy importante con la protección de datos y es el DPIA, ¿ya? El DPIA es el análisis de impacto que hacemos con respecto al riesgo que corren los activos de tipo data, ¿ya? Particularmente data. Espero con eso haber respondido ahí, respondido Juan y Carlos. bueno, se agradece la mención porque es súper importante eso que mencionó ahí Juan Carlos. Y en esto, esta y esto es lámina, un tema, y esto es un tema técnico, básicamente. Esta es la idea de generar este tema jurídico técnico y el por qué las empresas necesitan esta comunicación, ¿ya? Sí. Porque para un abogado cualquiera, el VIA, el BCP, el DRP, al final son siglas. Podrían que no ser entendemos. siglas, y a nosotros nos Sí, encantan las siglas, por lo Sí. menos a mí me encantan las siglas. Grupo, acá tenemos en esta lámina un resumen sobre el delegado de protección de datos. ¿Cuándo es obligatorio? ¿Puede ser externo o no? ¿Tiene autonomía? ¿Cuáles son sus funciones? Sin darles una cátedra, quisiéramos aterrizar un par de puntos. Ya hemos mencionado varios, pero es súper importante entender y tener presente que, a diferencia de Ecuador, ¿cierto?, donde entiendo, Jan, en Ecuador sí dice la ley que tiene Es que ser obligatorio. sí obligatorio, acá está más Así bien es. asociado a el modelo de prevención de infracciones. Ahí no sé si lo quieres desarrollar tú, esta parte que Sí, claro. Mira, en general, complementando un poco lo que ya dijiste. claro, la ley establece que el modelo de prevención de infracciones no es obligatorio, ¿ya? Que es voluntario. Así lo dice, lo tiene la misma ley escrito ahí, que esta voluntariedad. Ahora, si yo quiero implementar un modelo de prevención de infracciones para poder, porque uno de los temas importantes que aborda el modelo de prevención de infracciones es el poder atenuar alguna eventual multa, ¿ya? Y el primer requisito que establece este modelo de prevención de infracciones en el artículo 49 es nombrar un delegado de protección de datos. Por lo tanto, si yo no tengo un delegado de protección de datos nombrado, ¿ya? Yo no tengo un modelo de prevención de infracciones completo. Por lo tanto, en estos casos, ¿ya? Pasa a ser obligatorio el modelo de prevención de infracciones, ¿ya? Así es. Perdón, el delegado de protección de datos para completar este modelo de prevención de infracciones, ¿ya? Entonces, acá, como dice ahí, dice, no es una imposición general, pero sí se vuelve exigible para certificar el modelo de prevención de infracciones, el tratamiento de alto riesgo, en caso de las empresas que manejan datos, que trabajan con estos big data, modelos predictivos, etcétera, necesitan sí o sí un delegado de protección de datos, ¿ya? Las instituciones públicas también, ya ha quedado de manifiesto que la misma ley que sí necesitan un delegado de protección de datos. Puede ser externo, dicen, oye, pero yo tengo que nombrar a alguien de mi organización, pero yo soy chiquitito, ¿no? Puede ser alguien externo también, puede ser alguien de la organización, puede ser una empresa que se dedique a esto, a ofrecer estos servicios de DPO Advisor o de Virtual DPO, ya, etcétera. ¿Ya tiene autonomía? Claro que sí. Tiene que tener, y esto lo establece la misma ley, que sí, que no puede ser sancionado por ejercer sus funciones, porque recuerden que su función principal del delegado de protección de datos está en proteger y resguardar los derechos de los titulares de los datos que maneja la empresa, ¿ya? ¿Y cuáles son sus funciones? Todo esto está en el artículo 50 de la ley 21.719, que es asesorar, controlar el cumplimiento, cooperar con la Agencia Nacional de Protección de Datos, capacitar y elaborar planes anuales de privacidad, etcétera, entre otros. Así es. Etcétera. Jan, y ahí básicamente no solamente capacitar, sino que puede ser el que lidera la capacitación, la coordina, la consigue, la evalúa, la contrata, etcétera. Nos pasamos, mira, a este punto que dice el ciclo del dato y los derechos ARCO o ARCO Plus. Y tenemos estos puntos, estos 6 puntos acá que son el consentimiento, la ejecución contractual, obligación legal, interés legítimo, protección de intereses vitales y función pública, interés general. Esto da para horas en realidad, porque sí, vamos en el punto 2. Pero como resumen. Pero como resumen, acá esto es súper importante porque las bases de licitud es lo que obliga a las empresas, habilita a las empresas para poder tratar un dato, ¿ya? El consentimiento, si bien pues
podemos decir que es como la madre de todas estas bases de licitud, ya donde probablemente uno puede decir, oye, pero es lo más fácil de conseguir, pues si el cliente me dice que sí, ya, ok, quedamos check, ya, pero este consentimiento pasó a ser complejo, a adquirir esta complejidad al establecer la misma ley que tiene que ser libre, específico, informado e inequívoco. ¿Ya? Entonces todas estas aristas se empiezan a abrir y decir, oye, en realidad esto es inequívoco o fue completamente informado al usuario respecto de el consentimiento. Voy a abordar un poquito más en detalle cada uno de estos consentimientos, pero algunos los vamos a pasar más rapidito, ¿ya? Pero el consentimiento en general es uno de los más importantes porque tiene estas complejidades, que tiene que ser libre. Por ejemplo, en materia laboral se establece que existe esta asimetría en cuanto a consentimiento respecto del empleador con el colaborador. Por lo tanto, tiene que ir muy de la mano el detalle de que tenga que, ojalá, no generar ninguna duda el hecho de que sea libre, ¿ya? Y específico quiere decir que el consentimiento que nosotros rescatemos tiene que ser solamente para el propósito al cual fue rescatado este consentimiento. ¿Ya? Así No es. lo podemos asignar a ninguna otra área. ¿Ya? ¿Quieres decir algo, compadre? No, dale nomás. ¿Ya? Perfecto. Entonces, el otro requisito es la ejecución contractual. Necesito para cumplir un contrato. Acá es importante los DPA, que son los acuerdos de privacidad de datos que pudiesen manejar ¿se acuerdan? Entre el encargado de datos y el responsable de los datos. El responsable es quien determina el uso de los datos respecto del encargado. ¿Ya? Entonces, la ejecución contractual es súper importante. Y los NDA también, que dicen que el No Disclosure Agreement, que es estos acuerdos de confidencialidad que muchas veces se dan en materia contractual. La obligación legal, el tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Por ejemplo, ¿ya? Yo tengo que informar a las AFP porque respecto de un colaborador tengo que enviar los datos a su AFP o a una AFP nueva, este colaborador está recién comenzando a trabajar, necesito informar al AFP determinados datos. Eso me habilita porque es una obligación legal. ¿Ya? Interés legítimo, el responsable persigue un interés legítimo que no predomina sobre los derechos del titular, requiere un test de proporcionalidad. Esto es súper importante también, ¿ya? Para efectos de hasta dónde puedo ejercer yo este derecho. ¿Ya? La protección de interés vital, necesario para proteger intereses vitales del titular u otra persona natural cuando el titular no puede consentir. ¿Ya? Y la función pública o el interés general, para organismos públicos, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, probablemente en algún momento me va a contactar y yo no lo puedo cuestionar y decir, oye, ¿por qué me contactas tú? Si va en función de este interés público, de esta función pública, ¿ya? Que me tiene que contactar para informar respecto de los impuestos, respecto de si yo soy empresa, respecto de la contabilidad, etcétera. ¿Ya? Eso es súper importante, pero la base de licitud es quien habilita a la empresa o a la organización al uso de los datos. Por eso hay que tenerlo súper mapeado. Ahora nomás, Denis. Y acá, miren, acá tenemos el famoso RAT. El RAT grupo no tiene un formato único. El RAT lo podemos hacer en un papel, con lápiz y, digamos, lápiz cuaderno, pero sería un poco débil. Podríamos hacerlo en un documento Word, en una planilla Excel. Sin embargo, aunque no tenga un formato único, específico, hay datos que este registro de actividades de tratamiento tiene que tener sí o sí. Identificación del responsable, finalidad del tratamiento, categoría de titulares y datos, destinatarios, transferencia internacional en el caso que nos toque trabajar con Brasil, que tiene su propia ley, con Ecuador, que tiene su propia ley, con España, que también tiene su regulación a propósito de la Unión Europea, plazos de conservación y medidas de seguridad. Es decir, yo al guardar esto en un papel o en una planilla o en un Word, ¿tiene suficientes medidas de seguridad? ¿Es inmutable? ¿Lo hace lo suficientemente robusto? Entonces, acá lo que queremos transmitir, grupo, es que esta herramienta, el RAT, esta columna vertebral de la protección de datos, es algo que no nos podemos saltar. Es algo que hay que tener presente sí o sí y no puede ser algo estático, debe ser dinámico, debe ser algo vivo. Jan, aquí, ¿qué es lo que quisieras compartir con el grupo? Tú que eres fanático del RAT.
entregar, no, está súper bien porque igual tenemos que avanzar un poco más rápido, pero el registro de actividad de tratamiento, como les comenté y como les venía diciendo durante toda esta hora 20 que llevamos, es la columna vertebral, el sistema nervioso de los datos. Si ustedes no tienen mapeados los datos, no se puede proteger lo que no se conoce. Si ustedes no mapean bien los datos, ya no van a saber dónde están ubicados. Y en el caso, por ejemplo, y uniendo junto a lo que dice Juan Carlos, porque quiero entender, Juan Carlos, tu punto que dice los canales de denuncia, porque hay canales de denuncia que son internos y externos. Sí, ¿ya? ahí ya yo tengo algo que aportar. Claro, en el caso, por ejemplo, si te refieres a los canales de denuncia, para poder ejercer los derechos ARCOS, por ejemplo, ya acá las organizaciones, en caso de que una persona necesite acceder a sus datos, porque ARCOS es acceso, rectificación, cancelación o supresión, que es justamente lo que vamos a ver ahora más adelante, ¿ya? Nosotros, para, por ejemplo, una persona que acceda a través de un correo electrónico, nuestra página web, o estos chatbots, o esto, ¿cómo se llama? O alguna inteligencia artificial que nosotros tengamos para poder gestionar estos derechos, ¿ya? Nosotros tenemos que tener mapeado dónde están alojados sus datos. ¿Ya? Y para eso está el registro de actividad de tratamiento, justamente para dar respuesta a estos derechos que son los derechos ARCO o ARSO, también que se conoce. ¿Ya? Así que eso, el registro de actividad de tratamiento es fundamental. Y como dijo en algún momento Denis, esto no tiene formato. La ley tampoco establece, no dice que tenga que ser una planilla Excel, no dice que tenga que ser un PDF, no dice, pero sí establece que tiene que ser inmutable, tiene que estar encriptado, tiene que tener varias medidas de seguridad en las cuales nosotros como medida probatoria ante una eventual fiscalización de la Agencia Nacional de Protección de Datos, no nos cuestionen el uso de este dato. ¿Ya? Claro, Eso, yo no sé si responde Juan Carlos la pregunta. Dale nomás, Denis, avanza. Sí, ahí nos comenta Juan Carlos cualquier cosa por el chat o a través del micrófono. Básicamente mencionar que si se da el caso de que sea necesario defenderse al respecto del tratamiento de ciertos datos personales, no puede haber duda de que técnicamente estamos maquillando un dato. Es decir, que no puede parecer como que uno arregló un documento para que no le pasen la multa. Esto debe ser un registro que tenga trazabilidad, que tenga logs, que tenga todas las características técnicas que permitan demostrar como una evidencia sólida, incuestionable, de lo que estamos presentando es real, digamos. Es real y no está adulterado. Para defendernos, digamos, internamente, o realmente para que, en este caso, la persona que está reclamando sus datos, está reclamando por alguna de las faltas con respecto a los derechos ARCO, tenga claridad de que no se está falseando la evidencia, debe ser demostrable. Y bueno, aquí justamente están los derechos ARCO que son tan importantes, Jan, que son los accesos, y son las siglas, son siglas. Así es, el derecho de acceso, rectificación. Esto es lo que probablemente las organizaciones se van a ver con uno de los mayores desafíos, ¿ya? En relación a dar respuesta a estos derechos ARCO. Porque imagínense una cadena de retail, una compañía de seguros, un banco, donde existan muchas solicitudes de derechos ARCO, ¿ya? La ley establece que en el caso de no respuesta a los derechos ARCO es una multa grave, ya que podría eventualmente llegar hasta las 10.000 UTM. 10.000 UTM es mucho dinero, son más de 600 millones de pesos. Por lo tanto, es importante los canales de comunicación respecto a esto, es el derecho de acceso, o sea, el titular puede tener derecho a cuáles son los datos que está manejando la empresa, a la rectificación en caso de que exista. Avanza uno más, creo, Denis, para que aparezcan la descripción. No, sí que se fueron los detalles para que pongamos. Ya. Pero básicamente acá cierto grupo es tener, como dice Jean-Pierre, la rectificación de los datos. Yo quiero que rectifique, quiero primero acceder a la información para saber qué datos míos tienen. Quiero rectificarlo, ya no tengo ese teléfono o ese domicilio, o cambié de carrera, ya no soy veterinario, estudié ingeniería en ciberseguridad, cancelación o supresión. No quiero que tengan mis datos, bórrenlo, ¿cierto? Oposición, decisiones automatizadas, a veces se infieren cosas por la edad de uno, porque dice, esta persona es un hombre mayor de 47 años, o 45 años, o 50 años, y tiene tales gustos sobre ciertos productos y se toman decisiones automatizadas. No quiero que me llegue esa publicidad, yo podría tener una solicitud al respecto. Y portabilidad, llevarse los datos de un lugar a otro. ¿Ya? Cualquier duda, grupo, que tengan,
la trazabilidad que pudiera ser auditable. Ah, mira, ahí decía Juan Carlos que la trazabilidad. Sí, para la trazabilidad, Juan Carlos, es tecnología. Para la trazabilidad es donde necesitamos la tecnología, un registro donde probablemente escribir el RAT o cómo estamos trabajando los derechos ARCO no alcanza. Y probablemente cuando digamos, oye, hagámoslo en un Excel, está un poquito mejor en un documento Word, pero todavía no le alcanza porque alguien podría decir, ¿y cómo yo sé que eso no lo modificaste? Entonces es ahí donde empiezan a aparecer las soluciones de software y que, como también han mencionado anteriormente, no todas las organizaciones van a tener el presupuesto para invertir en la mejor solución de software del universo, que podría ser muy costosa, una solución de software GRC, por ejemplo, ¿ya? Pero hay alternativas, esa es la buena noticia. Para todas estas cosas a veces nos encontramos con software libre bastante interesante. Grupo, en esta parte queremos mencionarles brevemente sobre la privacidad por diseño, terceros y normas ISO, y acá sin querer aburrirlos con las normas ISO, que son muy estructuradas, ¿cierto? Se mencionó al principio de esta sesión, si no me equivoco, certificación por ahí en 9001, que es el sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Las normas ISO que sirven para implementar esto son muy parecidas, ya tienen una estructura, tienen una columna vertebral muy parecida. Acá, con respecto a la privacidad por diseño, grupo, se mencionan 7 principios fundamentales. Que sea proactivo y no reactivo, es decir, tratar de hacer que estas cosas, anticiparnos, no empezar a tapar cuando ya ocurrió el error, porque además va a ser muy caro. Privacidad como configuración por defecto, es decir, no deberían avanzar proyectos de software ni de nuevos servicios sin que ya no solamente va a haber alguien de seguridad de la información diciendo, oye, le hicieron un ethical hacking, sino que además vamos a tener que tener un checklist que diga, están los derechos ARCO acá considerados, están las bases de licitud, donde dice, eso va a tener que ser, y que no sea un stopper, que no sea algo que detenga, sino que sea ojalá un habilitador. Y eso no es tan fácil implementarlo como habilitador. Generalmente se percibe, para el área de desarrollo lo va a percibir directamente como un inconveniente. Ya me van a poner otro obstáculo, ¿ya? Y esto tiene que ser implementado de tal forma para que sea un habilitador y no un obstáculo. Privacidad integrada en el diseño del sistema, como lo decía anteriormente. Funcionalidad total sin compromisos de suma cero. Seguridad extremo a extremo durante el ciclo de vida. Esto hoy día lo trabajamos como DevOps o DevSecOps. Integración continua, despliegue continuo. Visibilidad y transparencia, es decir, no puede ser que yo solicite los datos y se demore mucho. Esto va a haber unos plazos para que uno entregue los datos como empresa. Y uno no puede dudar si realmente me entregaron todos los datos que tienen de mi persona. Yo debería poder tener acceso a esa información, me debería poder conectar y decir, ah, mira, aquí dice, este es mi nombre, este es mi teléfono, mi dirección y mi carrera, por ejemplo. Y eso también se puede, se debe en realidad, eventualmente se debe anonimizar o pseudonimizar, ¿ya? Para que las estadísticas se puedan seguir trabajando internamente en la organización, pero no con los datos reales de las personas, sino que con una especie de disfraz de los datos. Y que no permitan inferir que esos datos son de esa persona. Es decir, no podría ser, si mi nombre es Denis Edgardo Astorga Naduris y nací el 16 de enero del 79, no puede ser que me pongan que mi código sea DEAN 160179, porque sería muy fácil inferir que se refiere a mí, ¿vale? Y respeto por la privacidad del usuario. Recordando lo que dijo Jean-Pierre hace unos minutos, esta es una ley para cuidar los derechos de las personas, de los titulares. Sí, antes de avanzar, quería responder acá a Alejandra, ya que dice que hizo una pregunta, dice, el resultado de la evaluación psicolaboral es parte de los datos personales a los que los candidatos o candidatas pueden tener acceso, lo pregunta. Entonces, acá yo quería responder porque es una pregunta que ya nos hicieron más de una vez, ¿ya? Y en relación al tema de los resultados, cuando existe un tratamiento, ¿cómo se llama? Donde uno ingresa los datos de este prospecto a estos sistemas como de Big Data o que te arrojan elementos predictivos respecto del tratamiento de los datos de esta persona, ahí uno tiene que informar, ¿ya? Tienes que informar respecto de los resultados, ¿ya? Ahora, acá
yo no me atrevería a dar una respuesta definitiva porque esto también tiene que zanjarlo la misma Agencia Nacional de Protección de Datos. Todos estos temas laborales, por ejemplo, como el uso de dispositivos móviles para determinadas aplicaciones respecto a la empresa, también tiene que zanjarlo la Agencia Nacional de Protección de Datos. Pero lo que sí tiene la obligación, la empresa, por ejemplo, es en que es el límite en que va a conservar todos estos datos. Por ejemplo, si tú hiciste esta evaluación, tú tienes que informar al prospecto que los datos de los resultados van a ser conservados durante un tiempo o durante un plazo de 2 meses, 3 meses, etcétera, o si es que él quiere que estos resultados sean conservados durante un tiempo mayor, que exista esta granularidad en la aceptación, en el consentimiento, ¿ya? Si es necesario que tú conserves estos datos, tienes que pedir el consentimiento al prospecto. Si es que no, ya es necesario, tú tienes que anonimizarlo o eliminarlo de inmediato, ¿ya? Entonces, eso es súper importante en cuanto a la conservación de los datos propiamente tal, ¿ya? Que es lo que conversamos hace un momento atrás. Pero en cuanto al resultado, ¿ya? Al resultado, claro, quizás probablemente la persona o el usuario va a necesitar saber en qué, cómo fue evaluado, de qué forma. Entonces, ahí donde ustedes como empresa, como organización, tienen que tener una respuesta. ¿Ya? Una respuesta para que obviamente el usuario o o en caso de que haya sido evaluado a través de algún elemento de estos de inteligencia artificial o de Big Data, ya tienen que sí o sí informarlo, ¿ya? Pero como te digo, todo esto va a ser temas que debería eventualmente zanjarlo la Agencia Nacional de Protección de Datos. Así es, así es. Denme un segundo que se me cambió la pantalla, please. Creo que se me cambió. ¿Se me cambió ya no? Dame 2 segundos. Sí. Ok. Ahí está volviendo. No, todavía volviendo. Estamos nosotros, se te fue la presentación. Estamos nosotros, ahí voy, espérame. ¿Ahí sí? No. Ah, espérame, ahora sí. Ahora sí, debería verse. Y para ir revisando el punto 4, incidentes, sanciones y accountability, ¿ya? Bueno, como ya les habíamos mencionado, grupo, esto viene con infracciones, ¿cierto? La Ley Marco de Ciberseguridad 21.663 define que hay que notificar al CECIR, que es el equipo de respuesta frente a incidentes de ciberseguridad, en un plazo máximo de 3 horas, ¿ya? Y tener presente que no toda brecha de ciberseguridad es igual a una vulneración de privacidad o de datos personales, ¿ya? Los incidentes de ciberseguridad son de distintos tipos, ¿ya? Existen, por ejemplo, los phishing, existen los malware, existen el que tenemos señalado ahí, el DDoS es un ataque de denegación de servicio, es que nos botan un servicio, nos botan un servidor, pero eso no significa necesariamente que se hayan filtrado datos. Ahora, al revés sí, ¿ya? Porque cuando se filtran datos es porque probablemente nos sacaron la información que tanto nos importa, tanto resguardamos, y que si no la tenemos resguardada correctamente, encriptada, nos vemos expuestos a esta doble extorsión. Es decir, los ciberdelincuentes lo que hacen es que nos cobran, ¿cierto?, primero para devolvernos los datos y poder seguir trabajando, porque muchas veces la empresa no logra seguir avanzando. Y segundo, dice, si no pagas en la multa, los voy a exponer. Si los datos son expuestos, podría haber mucha gente que se quiera quejar, ¿cierto? Que quiera reclamar, oye, mis datos fueron expuestos por tu mal manejo de mi información, por negligencia, porque no hiciste un sistema de gestión de seguridad de la información, porque no hiciste un sistema de gestión de privacidad. Por lo tanto, para las empresas que ya tienen un sistema de gestión de seguridad de la información, o están trabajando en él, a propósito de la ley 21.663, probablemente ya tienen un gran paso avanzado para esta segunda parte que se llama la protección de datos, ¿ya? Porque hay una norma que se actualizó el año pasado, que es la norma ISO 27701. Esa norma antes era una extensión, era como un brazo de la 27001. Y ahora sirve para tener un sistema de gestión de privacidad de la información, privacidad de los datos. Es un SGCI, pero de privacidad de los datos. Y coincide mucho con otras normas ISO, contexto de la organización, políticas, planes, etc. Por lo tanto,
para aquellas organizaciones que ya tienen implementado un sistema de gestión de seguridad de la información, va a ser más sencillo avanzar hacia el cumplimiento de la ley 21.719, según lo que plantee, ¿cierto?, la Agencia Nacional de Protección de Datos, y probablemente nos van a decir que hay que notificar antes de 72 horas, si es que se basa, ¿cierto?, se sigue inspirando en las líneas de GDPR, pero bueno, hay que esperar a ver qué nos dicen, ¿ya? Eso es lo que queremos compartirles para que tengan presente que en este sentido no hay que reinventar la rueda, no hay que reinventar, esto ya está hecho y se está trabajando hace mucho tiempo en otras partes del mundo con un sistema de gestión basado en la ISO 27701. No sé si quieres agregar algo aquí, Jan. Sí, me gustaría responder una pregunta que hizo Leontina en el chat. Dice, para las empresas ¿Ya? contratistas a modo de empresa principal que podría extenderle mi propio modelo de seguridad o debo exigir uno propio. Acá, Leontina, tú tienes que tomar en consideración que cada empresa tiene sus propios riesgos, ¿ya? De acuerdo a los datos que maneja y a la cantidad de datos, ¿ya? Es como si tú quisieras fiscalizar los edificios de una ciudad con el plano de un solo edificio, ¿ya? Es imposible. Entonces, yo a modo personal, ¿ya? Esto obviamente a modo personal no lo recomiendo, ¿ya? Porque uno tiene que hacer el análisis previo, y bueno, el análisis de la empresa, de la cantidad de datos que maneja, de temas organizacionales, ¿ya? De la cultura organizacional que probablemente pueda tener la empresa, etcétera. Hay múltiples factores. Entonces, las matrices de riesgo que probablemente que son compartidas o que yo las saco de algún toolkit, ¿ya? Esos tienen que ser adaptadas, ¿ya? a cada organización. No basarse solamente en eso, tienen que adaptarlas. Ya puede ser una guía, perfecto, ningún problema, podría eventualmente ser una guía, pero no que sea una guía definitiva, ¿ya? Así que eso es lo que yo no recomiendo por el momento. Así es. Y además quisiera mencionar, dame un segundo acá, quiero mostrar la lámina Jan de las multas. Mira, esta que está acá, esa. Ahí está. ¿Te pasaste una? Esa. Ahí. Multas leve, grave y gravísima. Ahí están. Bueno, aquí ya llegamos al tema sancionatorio, que es súper importante que todas las organizaciones lo tengan tremendamente mapeado. La multa leve, 5.000 UTM, 349 millones aproximadamente. ¿En qué casos? Ahí les dimos algunos ejemplos. No llevar el RAT actualizado, ¿ya? No responder a la solicitud dentro de esta solicitud de derechos ARCO, dentro del plazo. Información de la privacidad incompleta o confusa. O sea, yo no entregué la información completa. Por eso es tremendamente importante que ustedes tengan mapeado el registro de actividad de tratamiento. Pasamos a las multas graves, que son hasta 10.000 UTM, 698 millones de pesos aproximadamente. Esto quiebra cualquier empresa, la verdad. Así que tienen que tener súper importante el hecho de tener las multas asociadas al no cumplimiento de esta ley 20.719, ¿ya? Tratar datos sin base de licitud válida, ¿ya? Por eso también es importantísimo el tema de cómo yo consigo o la forma en cómo consigo el consentimiento de las personas, ¿ya? No notificar brechas en los plazos legales, ¿ya? En caso de que exista alguna brecha de seguridad, o sea, de brecha de datos, ¿ya? No notificarla, a pesar de que la notificación dice ahí lo más pronto posible o lo antes posible. Ya eso es bien sui generis, la verdad, debió haber establecido algún plazo, pero yo creo que quizá más adelante lo establecerá algún reglamento o alguna instrucción. Incumplir las medidas de seguridad establecidas. La ley establece que las empresas deben tomar las medidas de seguridad para resguardar los datos. Por eso es importante no saltarse el sistema de gestión, el SGCI, que es lo que establece la ley marco de ciberseguridad, claramente no para todas las empresas, pero sí es importante tomarlo en consideración o tomarlo como medida de referencia, ¿ya? Y primero, protegemos nuestros activos tecnológicos que van a proteger nuestros datos, ¿ya? Y pasamos a las multas gravísimas. Estos son 20.000 UTM, más de 1.300 millones de pesos, o el 4% de los ingresos anuales de una organización, ¿ya? Ejemplo, tratar datos de menores sin autorización, vulnerar los derechos ARCO de forma masiva. O sea, yo no doy respuesta a
solicitudes de derechos ARCO, ¿ya? Y la reincidencia en las infracciones graves. O sea, si yo reincido dentro de creo que son 30 meses, ¿ya? Por ejemplo, a no notificar los brechas en los plazos legales o a tratar datos sin base de licitud válida, ya estoy incurriendo en una multa gravísima. Así es. Grupo, para ir cerrando y para invitarlos a que se conecten a nuestro juego de refuerzo final, ahí les voy a dejar unos datos, Eso, por vamos si a hacer pueden un ir refuerzo. bajando la aplicación a su celular, o quien no tenga espacio o se le complique, puede conectarse a ese sitio web, ingresar ese número PIN y puede participar. Gracias, Juan Carlos, por participar. Su organización está lista para demostrar hoy o de aquí al 1 de diciembre 5 pasos. Les dejamos 5 pasos concretos que ojalá puedan resolver de aquí al 1 de diciembre. Designar o confirmar quién internamente o como servicio, ¿cierto?, sería el delegado o delegada de protección de datos. Iniciar o actualizar este registro de actividad de tratamiento, ¿cierto?, el RAT, con todos los procesos que involucran datos personales. A veces hacerlo manual esto es medio difícil, ya medio largo. Hay soluciones de software que permiten apoyar estas cosas. Revisar y formalizar los contratos. Se menciona el Data Privacy Agreement, ¿cierto?, que no es lo mismo, recordemos, que el NDA, que ya trabajamos hace un buen tiempo en nuestro país, los acuerdos de confidencialidad. Sobre todo con proveedores críticos. Sabemos que puede ser una tarea de largo aliento, pero al menos ir avanzando con proveedores críticos. Completar la política de privacidad y someterla al directorio, es decir, al igual como en un sistema de gestión de seguridad de la información, tenemos una política de seguridad de la información, ¿cierto?, que tiene que ser escrita por, revisada por y aprobada por. Aquí también hablamos de una política, el sistema de gestión, el PIMS, basado en la norma ISO 27001, no como algo obligatorio, como una mejor práctica, ¿cierto?, como una recomendación para no reinventar la rueda. También nos dice, escribamos una política, la política de privacidad, y que esto esté revisado, ¿cierto?, y aprobado por el directorio. Y establecer el protocolo de respuesta frente a incidentes o data breach o fugas de datos. Porque recordemos que esto es una crisis, y cuando hay una crisis se activa el plan de crisis, ¿ya? El plan de crisis no puede tener una vuelta atrás. El plan de crisis es un plan que debe estar practicado. Si solamente está planificado y está escrito, y nos toca practicarlo cuando estamos viviendo la emergencia, probablemente algo salga mal. O no seamos lo suficientemente rápidos. Uno podría hacer una planificación y uno podría decir, mire, este plan lo vamos a ejecutar en tantos minutos. Y resulta que en el momento de los que hubo, nos podríamos demorar un par de horas o más. Entonces, es muy importante, sobre todo la parte de la comunicación, para que no salga a decir un mensaje, una persona representando a la organización, y después se retracte de otro mensaje y después otro mensaje. Internamente hay que comunicarlo de cierta forma para que no todos se asusten y salgan corriendo o no lo publiquen en las redes sociales, y también hay que comunicarlo hacia afuera de la organización con cierta responsabilidad. Eso tiene que estar planificado. Si se trata de resolver en el momento de la crisis, probablemente vamos a estar atrasados con las gráficas, con lo que hay que decir, con cómo hay que decirlo. Así que, bueno, hay un gran trabajo por hacer, grupo. Uno podría decir que de aquí a diciembre queda mucho, pero para esto no es tanto, ¿ya? Para quienes hemos trabajado en implementación de sistemas de gestión, no es mucho tiempo, ¿ya? Hay empresas, sí, y consultoras que ofrecen implementación y certificaciones en 3 meses. Bueno, yo creo que cada organización es libre de ofrecer lo que estime conveniente, ¿cierto? Pero por experiencia, ¿cierto? Yo les comento, al menos mi primer sistema de gestión lo implementé el año 2007, no es tan rápido, ¿ya? Uno puede sí enfocarse en un producto mínimo viable, uno puede enfocarse en un alcance más acotado, pero Jorge se ríe, dice, no es posible, ¿cierto?, implementar un sistema de gestión en 3 meses. Es muy poquito tiempo, sobre todo porque esto se hace con personas y hay que mover muchas piezas, ¿ya? Así que, grupo, dicho eso, certificación 27001 en un mes. Queremos esa certificación, Jorge. Bueno, es que se abre un gran mercado, Jorge. Se abre un gran mercado. Eso es de cumplimiento.
27K Express. Dice, mira, don Leonardo nos visita por acá el día de hoy. Sí, claro, mira, uno puede ofrecer lo que quiera, ¿cierto? El tema es qué es lo que vas a hacer con ese sistema de gestión, porque resulta que tienes que implementar un montón de cosas. O sea, plan de capacitación, de concientización, es mucho lo que hay que hacer. Grupo, les voy a proyectar en la pantalla el Kahoot para que veamos, mira, aquí ya estoy viendo quiénes Sí, están para que no se conectando. vayan, No se participen. vayan todavía. Este es súper rápido, súper cortito y a modo de repaso. Mira, está Versus, está Leontina, Ángel. Leonardo, tú puedes participar. Yo sé que vas a tener todas correctas, pero también puede participar Leonardo. ¿Quién más está por ahí? Vamos, chicos, anímense a participar. Mira, yo veo está Juan, Diego, está Lorena, bueno, Victoria, Génesis,